A principios de los años 2000 el fútbol era muy diferente a como lo es ahora. De hecho, los mejores equipos en ese momento eran tanto de la Serie A como de la Premier League. Bueno, en la Premier League obviamente estaba el Arsenal de Wenger, estaba obviamente el Manchester United de Sir Alex Ferguson, el Chelsea, fíjense, el Chelsea todavía no existía, el Chelsea todavía no era lo que es actualmente, no se compraba, ¿no? A ese Chelsea millonario que posteriormente haría historia en la Premier League. Y en la Serie A, los mejores equipos del mundo eran el Milan, la Juve, sobre todo, por ahí también el Inter, pero no, nada que ver con lo que es actualmente. Y sobre todo, remontándonos en la Bundesliga, en la temporada 2001, 2002, 2002, 2003, vemos una historia romántica con un equipo particular que 22 años después sigue dando de qué hablar por las mejores razones posibles. Obviamente me estoy refiriendo al Bayer Leverkusen. Este Bayer Leverkusen, un club alemán que toda su vida, pues sí, ha sido un equipo muy modesto, pero muy bueno. Siempre un equipo muy competitivo. Y en el 2002 estaba a cargo de Klaus Toddmöller, este entrenador muy mítico en esa época, obviamente, que creo que le dio los mejores años posibles al Leverkusen. Un exfutbolista alemán que se desempeñó como delantero y que posteriormente ejercería como entrenador. Y antes de que llegara Xabi Alonso al banquillo de Leverkusen, era Klaus Toddmöller tal vez considerado el mejor entrenador del Bayer Leverkusen de toda su historia. Y 22 años después, bueno, ya se cambiaron los papeles y obviamente el que tiene esa distinción y ese título como el mejor entrenador de toda la historia del Bayer Leverkusen lo tiene Xabi Alonso por todas las hazañas que ha hecho esta temporada. 50 partidos invictos, ya ganó la primera Bundesliga de toda su historia y está, digamos que a puertas de ganar una Europa League y una Pokal. Escenario muy parecido al del 2002, ya que el Bayer Leverkusen compitió por todo hasta el final, Pokal, Bundesliga y en vez de la Europa League competía por esa Champions League del 2002, que al final desafortunadamente el Real Madrid, un Real Madrid de Raúl, Zidane, Figo, Roberto Carlos, un Casillas que fue el inesperado héroe, ¿no?, de esa final, pues aparecía para arrebatarle esa Champions al Bayer Leverkusen. Un Real Madrid que en ese momento ya tenía más Champions que cualquier otro club en la historia, pero que no era el Real Madrid tan aplastante que es actualmente. Pero bueno, quiero hablar de las revanchas que da la vida en el fútbol, porque creo que el mundo ha sido muy convaleciente con este Bayer Leverkusen. Yo creo que si hay un equipo al que se le ha dado una segunda oportunidad y se le ha dado esta sed de revancha, justamente ha sido al Bayer Leverkusen. Como en el 2002 pasas de tener un triplete de fracasos, no ganando ninguno de los 3 trofeos con los que competías. De hecho, se queda a un punto de ganarle al Dortmund en esa temporada, de ganarle la Bundesliga. El Dortmund la gana. Me parece que tenían 69, 70 puntos, 79, 80 puntos, algo así. El chiste es que el Dortmund le gana al Bayer Leverkusen esa Bundesliga. En la Pokal pierden de manera un poco vergonzosa, también por el desgaste que ya venía al final de esa temporada. Y bueno, la Champions League ya comentada ante el Real Madrid. El fútbol da revanchas y 22 años después este Bayer Leverkusen puede ganar un triplete histórico. Puede ganar solamente en esta temporada más trofeos de los que ha ganado en toda su vida. Porque actualmente el Bayer Leverkusen, bueno, más bien, antes de la Bundesliga que ganaron hace algunas semanas, el Bayer Leverkusen solamente tenía 2 trofeos oficiales y puede que en esta temporada obtengan 3, superando una marca que, bueno, habían tenido durante toda su vida. Si ganan estos 3 trofeos, el Bayer Leverkusen tendrá en total 5 trofeos oficiales. Y vaya, qué temporada nos está regalando este Bayer Leverkusen. Ya hablamos de ellos en un video anterior, pero quiero remontarme al equipo nostálgico, al equipo no de época, pero sí a ese equipo que al menos durante la temporada 2001-2002 dio un recital futbolístico increíble con jugadores históricos. Vamos a repasar no solamente el once titular, sino realmente todo el plantel del Bayer Leverkusen. Me acuerdo mucho de los porteros
Estaba obviamente Hans-Jörg Butt, el número uno, tal vez el portero más distinguible, ¿no?, de esa etapa. Que a ver, no era tampoco un portero muy sobresaliente, pero creo que cumplía para las exigencias del Bayer Leverkusen. En la defensa en ese 2001-2002 estaba el histórico defensor Lucio, sí, campeón del mundo. Lucio, un brasileño exquisito que en esa temporada fue sin duda muy importante para que el Leverkusen accediera a esa final de la Champions, que dejó en el camino a muchos históricos. Dejó al Manchester United en la semifinal, al Liverpool en los cuartos de final, y en la fase de grupo se tuvo que enfrentar a un competitivo Arsenal, a un Deportivo de La Coruña. Una temporada muy interesante, y Lucio fue el capitán de ese sector defensivo. Obviamente también tenemos que mencionar a Klein, Thomas Klein, defensor alemán. Diego Placente, un argentino que la verdad es que no es que decepcionara, pero creo que se tenía más esperanzas en él. El austriaco Emanuel Pogatet, obviamente también el alemán Sepet y Vistovic, un croata exquisito que en la época también creo que era uno de sus jugadores a tener en cuenta. Lo interesante viene en el medio campo, porque creo que la columna vertebral de este Bayer Leverkusen fue la clave para que justamente compitiera por todo. Ya mencionamos a Lucio, pero si tenemos que mencionar el equivalente de Lucio en el medio campo, tenemos que mencionar sí o sí a Michael Ballack, un alemán histórico, de los mejores jugadores en toda la historia de Alemania, que vaya, en ese año 2002 también jugaría una final del Mundial, la del 2002 justamente, junto con su compañero Lucio. Se enfrentaron en esa final, al final, bueno, ganaría Brasil. Pero bueno, en el medio campo estaba Michael Ballack, un futbolista extraordinario, que de hecho tuvo sus mejores registros en esa temporada. También estaba Burkhardt, mediocampista alemán, otro croata, Babic, Bartruk, un turco, igual muy interesante. Pero la verdad es que a mí el que más me llamaba la atención en esa época era Ogike, un futbolista nigeriano que en el medio campo lo hacía increíble. Sebesken, alemán, de igual forma, y Brangec, otro croata más. De hecho, si repasamos los jugadores importantes de este Bayer Leverkusen, sorprendentemente tendremos a mucho croata y sobre todo obviamente a mucho alemán. En esa época no era tan común ver a tanto extranjero en los equipos. Vamos a la delantera. La delantera es una cosa pues increíble. Ya hablamos de la columna vertebral del Bayer Leverkusen, pero falta la delantera. ¿Quién era el centro delantero de ese Bayer Leverkusen? Bueno, había 4 futbolistas importantes, pero yo creo que el más sobresaliente obviamente era el búlgaro, Dimitar Berbatov. Bueno, creo que Berbatov no necesita presentación alguna. Berbatov creo que es uno de los futbolistas más elegantes, de los delanteros más exquisitos que hemos visto, justamente sobre todo en la década de los 2000. Y jugó en el Manchester United, jugó en el Mónaco, jugó en el Tottenham, pero en el Bayer Leverkusen tuvo un rendimiento muy bueno, siendo tan joven en esa época. Entonces ahí tenemos la columna vertebral: Lucio, Ballack, Berbatov. Un equipazo sin duda alguna. También en la delantera estaba Thomas Bardaric, el alemán, muy reconocido, y Ulf Christen. Pero bueno, sin duda creo que el que más sobresalió de todos estos obviamente es Berbatov. El entrenador Klaus Toddmöller, que bueno, a ver, después de esa aventura en el Bayer Leverkusen, hizo cosas muy interesantes, pero siempre será recordado por esa temporada, ¿no?, que hizo en el Bayer Leverkusen, porque creo que jamás lo vimos teniendo ese protagonismo con otros equipos, y eso que siguió dirigiendo. Entonces, es muy raro lo que pasó con este Bayer Leverkusen, porque los jugadores que tuvieron éxito al salir del Bayer Leverkusen son justamente los que les mencioné de esa columna vertebral: Lucio, Ballack y Berbatov. Berbatov se fue a la Premier League, donde creo que tuvo más impacto, popularidad, y creo que fue un protagonista durante los últimos años de los 2000. Ni hablar de Michael Ballack, igual se fue a la Premier League en el Chelsea. Creo que yo estoy muy enamorado de ese Chelsea de mediados finales de los 2000. Ver a Ballack al lado de Lampard, por delante de Terry, y que estuviera arriba Drogba, Anelka, y luego en la portería Sheck, fue brutal.
una hazaña ese Chelsea. Y justamente una de las piezas importantes era justamente Michael Ballack, que también estaría en el Bayern Múnich, después del Bayer Leverkusen. Y Lucio, bueno, creo que todo el mundo lo reconoce por lo que hizo en el Inter de Milán. Pero bueno, vamos a recopilar todas las hazañas de este Bayer Leverkusen en esta temporada. A ver, esto de qué logró, pues es un poco engañoso porque creo que esta temporada justamente es conocida por no lograr nada. De hecho, la temporada 2002 ha sido apodada por el mundo futbolístico como el horror del triplete, ya que, bueno, justamente el Bayer Leverkusen, además de perder la liga, también fue derrotado 4-2 en la final de la Pokal, junto el FDF por el Schalke 04. Y al final, bueno, también perdió esa Liga de Campeones, ¿no? De la Champions League contra el Real Madrid. Y a ver, esta temporada sí es desastrosa, obviamente el no ganar nada y el que todo se te fuera de las manos en menos de un mes pesa bastante, pero creo que el equipo como tal del Bayer Leverkusen, para, bueno, los aficionados que han regresado a ver estos partidos, se quedan mucho con el juego ofensivo, propositivo, tan dinámico que tenía pues todo el campo del Bayer Leverkusen, porque sí, tenía muy buenas individualidades, pero la verdad es que cada jugador que le daba, ¿no?, este dinamismo al juego, creo que hacía justamente un espectáculo muy grato de ver todo lo que pasaba alrededor de este Leverkusen, porque no era un equipo que jugara como cualquier otro, era un equipo distintivo, obviamente con esta garra alemana, y era un cuadro muy competitivo, muy ofensivo, que le ganó a los mejores equipos de ese momento para avanzar a una final de Champions, porque no solamente era probarse en la Bundesliga, donde, a ver, el Dortmund, el Múnich, el Schalke, eran equipos competitivos, pero creo que la prueba de fuego justamente fue, pues, lo que hizo en la Champions. Este juego tan vistoso, tan elegante, tan ofensivo, enamoró a toda una generación, justamente los que vivieron ese 2002. Y desafortunadamente, al ser un equipo tan bueno, tan popular, alemán, lo que quieran, y al eliminar a alguno de los pesos pesados en ese 2002, los medios de comunicación, bueno, apodaron a este Bayer Leverkusen como el Bayer Neverkusen, ya que el Bayer Leverkusen fue el primer equipo, si no me equivoco, que llegó a la final de la Champions sin haber ganado nunca un campeonato nacional de liga. Eso es muy sorprendente, ¿no? Nunca habías ganado un campeonato liguero, pero estás en una final de Champions. Y estuvo a punto de arrebatársela al Real Madrid. Sin embargo, el héroe inesperado Casillas, bueno, hizo de las suyas. A ver, otra cosa interesante es que 5 miembros, ¿no?, de este Bayer Leverkusen formaban parte de la selección alemana. Entonces, era un equipo que no voy a decir que tenía como base a la selección alemana, pero sí muchos de sus jugadores, 5 específicamente, eran referentes de la selección alemana. Entre ellos, obviamente, Michael Ballack. Y el fútbol fue muy cruel en esa temporada, en el 2002, no solamente porque Leverkusen no ganó nada, sino que literalmente acabando el 2002, o sea, la temporada 2002, el equipo perdió a sus más influyentes centrocampistas, Michael Ballack y C. Roberto, que obviamente se marcharon al Bayern Múnich. Por eso mucha gente odia al Bayern Múnich, porque el Bayern Múnich le ha hecho esto al Leverkusen, al Schalke 04, al Dortmund, ¿no?, cuando se llevó a Götze, Lewandowski, Hummels. Bueno, el Bayern Múnich ha hecho esto toda su vida. Y bueno, se fueron sus referentes, obviamente desmantelaron al equipo, y de hecho después de esa temporada, 2001-2002, el equipo desafortunadamente coqueteó con el descenso durante la mayor parte de la temporada, del 2002 al 2005. Obviamente esto provocó el despido de Klaus Topeller, el entrenador, cosa rara porque es lo que les digo, tuvo una excelente temporada, obviamente porque le dieron las herramientas adecuadas. Después de que le quitas a los jugadores más influyentes, bueno, el entrenador sufrió muchos descalabros y bueno, creo que nunca superó ese año muy exitoso, que sí, aunque no ganó nada, compitió hasta el final por todo. Fue sustituido por un inexperto Thomas Hortel, pero bueno, las cosas desafortunadamente de ese momento en adelante pues no fueron como tan buenas para el Bayer Leverkusen. Entonces se desmanteló el equipo, poco a poco fue reconstruyéndose y a mediados de la década pasada fue cuando volvió a tener impacto, volviendo a Champions, volviendo a tener un equipo potente, con figuras que actualmente ya son históricas, bueno,
mundiales, ¿no? Me acuerdo mucho que en el Leverkusen jugó Kaglianoglu, Son, jugó también, jugó me parece que Werner también, el Chicharito Hernández, pero bueno, poco a poco el Bayer Leverkusen se fue haciendo, ¿no? Una historia después de ese descalabro del 2002. 10 años después regresaron a Champions. Fueron un equipo constante que estaba en las competiciones europeas. Sin embargo, en la Bundesliga, pues no les alcanzaba para algo realmente importante. Y no es hasta esta temporada presente, la 2023-2024, que como digo, el fútbol le dio una revancha a este equipo, a sus aficionados que tanto se lo merecen, y está literalmente a un par de semanas de conquistar y anhelar lo que pues toda esta institución ha querido durante toda su vida, toda su historia. El Bayer Leverkusen de Xabi Alonso está literalmente a 2 partidos de hacer historia. Está a 2 partidos de ganar la Europa League y la Pokal. Y está solamente a un partido de ya terminar la temporada de la Bundesliga como invictos. Campeones invictos, sí. Como el Arsenal del 2004 de los Invencibles. Entonces, tenemos a un equipo que tiene 50 partidos sin perder. 50 partidos invictos. Estamos con un equipo que está probablemente a pasos de llegar a ese triplete anhelado y de jugar Champions la siguiente temporada. Un equipo que promete, que ilusiona, sobre todo porque Xabi Alonso se va a quedar la siguiente temporada. También muchas de sus figuras, como el caso de Wirtz, Grimaldo, muy probablemente también se quede. Ta, también, muy probablemente se quede. Frickbone, no sé si Frickbone se quede, pero a ver, se dice que se puede quedar. Boniface. Entonces, estamos viendo o estamos próximos a ver a un equipo de época que pueda hacer más historia que el ya recordado ese Bayer Leverkusen del 2002, que antes de este Bayer Leverkusen creo que era la versión más utópica y perfecta de este equipo, ¿no? ¿Cómo superas a Michael Ballack? ¿Cómo superas a Berbatov? ¿Cómo superas a Lucio? Bueno, Ta, Beards, Frickpon, Grimaldo, creo que han estado a la altura y obviamente se ha convertido en el mejor equipo que han tenido estos alemanes en toda la historia, en toda su historia. Entonces, pues sí, estamos hablando de un equipo que está a muy pocos partidos de hacer historia. Las aspirinas, como le llaman a este Bayer Leverkusen, simplemente ha sido y a ver, por mucho el mejor equipo de esta temporada. Aplastó, arrasó en la Bundesliga. Ser invicto en una temporada se dice fácil, pero no hay muchos equipos en la historia del fútbol que lo hayan hecho. Solamente el Arsenal, la Juventus, el Celtic, el Rangers de Escocia, pero así en las principales ligas de Europa, el Ajax, obviamente de Van Gaal, pero es algo muy muy complicado, muy muy complicado. Y vean, este Bayer Leverkusen lo ha logrado y ha tomado revancha de lo que pasó 12 años antes con ese equipo muy, muy recordado del 2002. Pero bueno, quise recordar a este Bayer Leverkusen. Obviamente, pues es uno de esos equipos que estudias, es uno de esos equipos que te maravillan por cómo jugaban en ese momento y por estar a punto de arrebatarle una Champions al Real Madrid, por ganar casi la Bundesliga y la Pokal. Y como 12 años después, el mismo equipo, un Bayer Leverkusen, con otros jugadores, con otro director técnico, con otra especie de filosofía, con otra gente en la dirección técnica, con otros dueños, etcétera, etcétera, etcétera. Pues miren, está llegando a unos niveles impresionantes de rendimiento, de resultados, de juego. Y voy a decir algo para cerrar este video. El Bayer Leverkusen del 2002 va a ser muy recordado, va a ser muy querido. Pero qué bonito que la vida de revanchas y como un equipo 12 años después, el Bayer Leverkusen del 2024, sea tal vez el mejor equipo de todos los tiempos de este Bayer Leverkusen. Eso me encanta, eso me gusta. El hecho de que este Bayer Leverkusen sea mejor que el de hace 12 años no quiere decir que el de hace 12 años ya lo vamos a olvidar. Por supuesto que no. Sigue siendo muy impresionante y muy querido, al menos por mí. Pero quería recordar eso. Quería recordar a un gran equipo que sí, perdió todo, pero era muy buen equipo, era un gran equipo. Y bueno, como 12 años después hay otro gran equipo, pero que en esta ocasión se le dio todo, lo ganó todo y de manera invicta. Pero en fin, ¿qué opinas de este Bayer Leverkusen? Sobre todo, dime, ¿no? Tu opinión de Xabi Alonso, del actual Bayer Leverkusen.
Y si te tocó ver o si has visto videos, partidos de ese Bayer Leverkusen del 2002, ¿qué opinas en general? Sobre todo de esa columna vertebral, ¿no? Lucio, Balak, Berbatov, todo eso coméntalo, dale like, suscríbete y nada, mi nombre es Abraham Alejandro, nos vemos, bye.